Historia de la pedagogía, sección 86, tercera parte, del Renacimiento a Kant, 17, Immanuel Kant, 117, las formas a priori de la sensibilidad y el entendimiento, 118, las ideas de la razón pura. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 117, las formas a priori de la sensibilidad y el entendimiento. En la crítica de la razón pura, la estética trascendental y la analítica trascendental, primera parte de la lógica trascendental, que comprende también la dialéctica trascendental, están dedicadas respectivamente a determinar los elementos a priori de la sensibilidad y el intelecto y a justificarlos. Las formas a priori de la sensibilidad o intuiciones puras son, según Kant, el espacio y el tiempo, los cuales, por consiguiente, no son conceptos ni cualidades de las cosas, sino condiciones para la percepción de estas. No podemos percibir nada sino en el espacio y en el tiempo. Por consiguiente, todas las cosas que percibimos existen en el espacio y en el tiempo, si bien estos son puros elementos subjetivos del conocimiento sensible. El espacio es el fundamento de la validez de la geometría, la cual determina las propiedades espaciales de todos los objetos posibles de la experiencia, justo porque no se funda en la consideración de ninguno de esos objetos, sino sobre la consideración de la forma universal subjetiva que los condiciona. Por su parte, el tiempo es la forma del sentido interno, es decir, del orden que sigue la sucesión dentro de la cual percibimos nuestros estados interiores y por lo tanto a nosotros mismos. Pero nuestro conocimiento no se limita a la sensibilidad, que es pasividad o receptividad, sino que es también pensamiento, esto es, actividad o espontaneidad. Pensar significa juzgar. Así como hay formas a priori de la sensibilidad, hay funciones o formas a priori del entendimiento. Esas formas son los conceptos puros o categorías. Pero como pensar es juzgar, las categorías serán tantas cuantas son las especies del juicio. Y como hay 12 clases del juicio distribuidas en las 4 divisiones de cantidad, cualidad, la relación y la modalidad, habrá también 12 categorías distribuidas según esa misma división. Tabla de los juicios. Cantidad, cualidad, relación, modalidad. Particulares, afirmativos, categóricos, problemáticos. Singulares, negativos, hipotéticos, asertóricos. Universales, infinitos, disyuntivos, apodícticos. Tabla de las categorías. Cantidad, cualidad, relación, modalidad. Pluralidad, realidad, subsistencia, posibilidad. Unidad, negación, inherencia, imposibilidad. Totalidad, limitación, dependencia, existencia y causalidad y no existencia. Comunidad o necesidad y acción recíproca, contingencia. A través del conocimiento sensible, un objeto nos es dado. A través del conocimiento intelectual, ese objeto es pensado. Pero para pensar un objeto es necesario referirlo a un concepto general, es decir, a una categoría. Intuiciones y conceptos son, pues, los elementos necesarios del conocimiento humano. No es posible prescindir de ninguno de ellos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Los conceptos sin intuiciones son vacíos. El conocimiento en cuanto a experiencia es siempre síntesis de intuiciones y conceptos. Pero en este punto se le plantea a Kant el problema que él mismo reconoce como el más difícil de la crítica: justificar las categorías, es decir, demostrar que son verdaderamente necesarias para constituir la experiencia y que sin ellas ninguna experiencia es posible. Esta justificación Kant la denomina deducción, con término jurídico, pero como tiene por objeto funciones a priori, es una deducción trascendental. Evidentemente, no es necesario demostrar que fuera del tiempo y el espacio no hay experiencia, pero en cambio, sí hay que demostrar que el enlace entre mis intuiciones espacio-temporales es algo más que el puramente práctico y subjetivo reconocido por Hume. Ahora bien, según Kant, esta demostración se efectúa teniendo presente que todo acto cognoscitivo, cada juicio, es un juicio mío, es decir, pertenece a la unidad originaria de la
a percepción. El yo pienso. Pero, ¿qué es la subjetividad? El yo pienso, sino la unificación de una pluralidad que se nos da. Por lo tanto, los enlaces que nos permiten esa unificación son estructuras necesarias del sujeto, lo que quiere decir, al mismo tiempo, estructuras necesarias de la experiencia. La percepción misma contiene ya, en forma de esquemas ineliminables, sino en la pura fantasía, que no es percepción, las categorías del intelecto, esquematismo trascendental. Kant anticipa en este punto ciertas observaciones de la filosofía y la psicología contemporáneas, que reconocen en la percepción en cuanto tal una estructura organizada que anticipa el juicio lógico que se podrá hacer sucesivamente. Sobre la base de estas observaciones, Kant rechaza el atomismo empírico y pone la función unificadora de la subjetividad como fundamento de certidumbre antes que de escepticismo, puesto que, en este sentido, subjetividad significa universalidad. En efecto, se trata de estructuras idénticas en todos los sujetos racionales. Sin embargo, ello no nos habilita a trascender la experiencia efectiva, puesto que las formas del entendimiento, cuya validez en la experiencia hemos reconocido, en modo alguno son aplicables más allá de la sensibilidad ni alcanzar el ser en sí. No son más que la facultad lógica de unificar la pluralidad de la sensibilidad, y cuando esa pluralidad falta, su función es imposible. Por consiguiente, es imposible aplicarlas a lo que sobrepasa la intuición sensible. Sin embargo, el noumeno, es decir, lo inteligible puro que aspiramos a conocer, no es solo una ilusión. Reconocer como fenómenos los objetos de la experiencia significa implícitamente contraponerles el ser en sí. No es posible concebir un límite sin admitir más allá de ese límite. Dice Kant, el entendimiento no puede admitir la fenomicidad de su objeto sin reconocer que un objeto no fenómeno es posible. Por consiguiente, el noúmeno es posible, lo que no quiere decir que sea real. Para que lo fuese, tendría que darse en una intuición no sensible, esto es, intelectual. Pero una tal intuición queda totalmente fuera de las posibilidades humanas. Por lo tanto, debe renunciarse a afirmar la realidad positiva del noúmeno y limitarse a considerarlo negativamente como un concepto límite que circunscribe en los rigurosos confines de la experiencia las pretensiones de la sensibilidad y el intelecto. Sin embargo, sigue siendo una posibilidad, es decir, un problema, o por mejor decir, el máximo problema que la razón no puede dejar de proponerse, que al mismo tiempo es incapaz de resolver. Es justamente en este problema en el que radica la ineliminable tendencia metafísica del hombre, tendencia que Kant analiza en la dialéctica trascendental. 118. Las ideas de la razón pura. La metafísica dogmática, Kant tiene presente sobre todo la de Wolff, afirma sin más la realidad del noúmeno y se pone a enumerar sus caracteres. La dialéctica trascendental es sustancialmente una crítica de esta metafísica. Kant no le reconoce otros fundamentos que sofismas, contradicciones e incapacidad de llegar a conclusiones. Niega que sus objetos tengan validez y los llama ideas, entendiendo por esta palabra conceptos desprovistos de realidad objetiva. Denomina lógica de la apariencia al procedimiento que produce las ideas y deja a la crítica la destrucción de esa apariencia y el desmantelamiento de la ilusión que es su base. Cuando la razón pretende afirmar dialécticamente, o sea, en la acepción kantiana, sofísticamente, la realidad del noúmeno, no puede determinarla sino como la totalidad absoluta de la experiencia. De ese modo nace la idea de la razón pura. Dado que ningún esfuerzo puede hacer que el hombre reconozca positivamente lo que está más allá de la experiencia, ese más allá se piensa como la experiencia misma en su forma más completa, en su perfecta e incondicionada unidad. Pero como la totalidad de la experiencia no es nunca una experiencia, la idea carece de valor objetivo y por ello mismo es eso, idea, es decir, no realidad. Solo hay tres ideas posibles modeladas sobre la base de las relaciones que existen
entre nuestras representaciones. Estas pueden referirse al sujeto, al objeto fenoménico o en general a cualquier objeto del pensamiento. La idea será pues la unidad absoluta del sujeto pensante, alma, o la unidad absoluta de los fenómenos, mundo, o la unidad absoluta de todos los objetos posibles, sean o no fenoménicos, Dios. El alma, el mundo y Dios son los objetos de la metafísica dogmática que cree alcanzarlos por medio de su dialéctica aparente. En efecto, la idea del alma se apoya en un paralogismo, es decir, en un razonamiento errado, que transforma la función puramente lógica del yo pienso en una sustancia simple que estaría más allá de todo fenómeno y constituiría el sustrato de todos los fenómenos internos. La idea del mundo como totalidad absoluta de todos los fenómenos revela su ilegitimidad al dar nacimiento a afirmaciones antitéticas igualmente verosímiles, antinomías de la razón pura. En efecto, admitida la idea del mundo, que no tiene nada que ver con la naturaleza, que no es más que la conexión causal de los fenómenos, surgen 4 antinomías. La primera es la que existe entre la finitud y la infinitud del mundo, respecto del espacio y del tiempo. En efecto, se puede sostener tanto que el mundo ha tenido un comienzo en el tiempo y tiene un límite en el espacio, como que no tiene ni lo uno ni lo otro, y es infinito. La segunda antinomía nace de la consideración de la divisibilidad del mundo. Se puede sostener tanto que el mundo se compone de partes simples, como que en el mundo no existe nada simple, es decir, indivisible. La tercera antinomía se refiere a la relación entre causalidad y libertad. Se puede admitir una causalidad por libertad junto a la causalidad según leyes de la naturaleza, o negar toda causalidad libre. La cuarta antinomía se refiere a la dependencia del mundo respecto de un ser necesario. Se puede admitir que hay un ser necesario como causa del mundo, o se puede negar ese ser. Es imposible decidirse entre una u otra de las tesis antitéticas, porque entrambas pueden demostrarse. El defecto está en la idea misma del mundo, que, por estar más allá de toda experiencia posible, queda incognoscible y por consiguiente no puede proporcionar ningún criterio por el cual se pueda decidir en favor de una u otra tesis. Las antinomías demuestran, pues, la ilegitimidad de la idea del mundo. La tercera idea, la de Dios, es el mismo ideal de la razón pura, en cuanto se piensa en Dios como la condición y el origen de todas las cosas. Esto es, como el ser originario y supremo, el ser de los seres. Kant discute esta idea sobre la base de las pruebas que se han pretendido dar sobre la existencia de Dios. Tales pruebas no son conclusivas, y lo único que demuestran es que sobre este punto la razón humana es incapaz de concluir nada. Para Kant, las pruebas posibles se reducen a 3. La prueba físico-teológica, la prueba cosmológica y la prueba ontológica. La prueba físico-teológica, que del orden del mundo se remonta hacia el ordenador, no es concluyente porque no es dado al hombre establecer una relación adecuada entre el orden comprobado del mundo y el grado de perfección divina que ese orden debería explicar. La prueba cosmológica, que remonta la cadena de las causas hasta la causa primera, supone la prueba ontológica, porque parte del concepto de la causalidad para llegar al concepto de la causa primera, y por lo tanto se queda en el ámbito de los conceptos y no llega a demostrar la realidad de la causa primera. Solo la causa ontológica declara explícitamente su querer pasar del concepto a la realidad de Dios. Pero este paso es imposible, pues si en el concepto de Dios se considera ya incluida la existencia como una de sus perfecciones, la prueba es contradictoria. Y si la existencia no se considera incluida, habrá que añadirla sintéticamente al concepto, es decir, por la vía de la experiencia, por lo que la prueba resulta imposible. Según Kant, el juicio sobre la existencia es siempre un juicio empírico, pero como Dios está más allá de toda experiencia, afirmar su existencia es imposible. Pero, negadas en su valor objetivo, en su realidad, las ideas vuelven a plantearse como problemas. Reconocida la ilusión, es necesario encontrar su raíz, que penetra profundamente en la naturaleza del hombre.
Negada la solución dogmática y, con ella, toda solución, hay que replantear el problema del noúmeno para garantizarlo en su problematicidad. ¿En qué modo? A esta pregunta contesta el uso regulativo de las ideas trascendentales. Las ideas trascendentales no constituyen un objeto, pero pueden y deben dirigir la indagación intelectual hacia la unidad total que representan. Toda idea es para la razón una regla que la impulsa a buscar en su campo de investigaciones, la experiencia, no solo la máxima extensión, sino también la máxima unidad sistemática. De esa forma, la idea psicológica impulsa a buscar las conexiones entre todos los fenómenos del sentido interno y a descubrir en ellos una unidad cada vez mayor, justo como si fueran manifestaciones de una sustancia simple. La idea cosmológica obliga a pasar incesantemente de un fenómeno natural al otro, del efecto a la causa, y así al infinito, como si la totalidad de los fenómenos constituyesen un mundo único. Por último, la idea teológica pone ante la experiencia entera un ideal de perfecta organización sistemática que la experiencia no podrá jamás alcanzar, pero que perseguirá siempre como si todo dependiera de un creador único. Consideradas en este sentido, las ideas estimulan la indagación intelectual y condicionan el esfuerzo del hombre por ampliarla y hacerla progresar.